El lado oscuro de Pinkie Pie. No creí que toda mi infancia e inocencia desaparecería en una sola noche, porque ahora me doy cuenta que no te debes dejar llevar por las apariencias, que a veces solo es un disfraz y todo lo que crees que es verdad puede ser mentira, y lamentablemente para mí esa lección la aprendí por las malas. Esa noche todos mis pensamientos se mezclaron y ya no sé qué pensar, si la vida es un regalo o un horrible castigo. La vida puede darte cosas buenas, lindas y todo lo que podría hacerte feliz y dibujar una gran sonrisa para siempre. Pero hay casos en que la vida te juega una broma muy pesada, tanto así que puede causarte dolor, sufrimiento y agonía, cosas tan dolorosas que quedarás traumado toda la vida. Era una noche tranquila como cualquier otra. Yo solo tenía 8 años cuando esto me sucedió. En esa época era alguien tan feliz y positiva, creí que la vida era pura felicidad y alegría, era como cualquier persona. Me gustaban los programas para niños, pero había uno en particular, mi programa favorito, My Little Pony. Ese programa me gustaba mucho, me hacía ver tantas cosas positivas de la vida, y hoy estaba más que feliz porque hoy a las 11:30 p.m. se estrenaría un nuevo capítulo especial que solo se pasaría una vez. Estaba muy emocionada, así que en el momento que regresé a casa y abrí la puerta les dije a mis padres del nuevo capítulo, pero al parecer me prohibieron verlo porque era muy tarde y tenía clases al siguiente día. Le insistí todo lo que pude a mis padres, pero no importaba lo que hiciera no me dejaban. Tan molesta estaba que corrí llorando hacia mi habitación y cerré la puerta de una sola patada. Estaba bajo mis sábanas llorando porque pensaba que no era justo, ya no era una bebé y ellos me seguían tratando como una, así que decidí hacer lo que nunca hice, desobedecer a mis padres. Estaba decidida a hacer lo que fuera para ver ese episodio especial. Esperé a que fueran las 11:26 p.m. A esa hora mis padres cerraban la puerta de su cuarto y apagaban todas las luces de la casa. Agarré mi almohada y bajé cuidadosamente las escaleras, y ya que no prendí las luces para no despertar a mis padres, tuve que encontrar el televisor y el control remoto a ciegas. Cuando por fin encontré la televisión y el control, me senté en el sofá llena de emoción. Prendí la televisión justo a tiempo, pero algo inusual pasó. Pusieron un aviso que el episodio no se daría en Discovery Kids sino en el canal 69. No entendía qué pasaba, por lo que yo recordaba ese es el canal del programa Pesadillas sin fin. La curiosidad me ganó, puse el canal 69 y esperé. Anunciaban que darían el capítulo en unos segundos. Él empezó como cualquier otro capítulo, pero cuando iba a terminar la televisión enfocó la cara de Pinkie Pie. Esta se veía muy adorable, pero ella poco a poco comenzó a poner una sonrisa muy macabra. Le empezó a decir cosas que yo no entendía, como si estuviera en otro idioma. El capítulo empezó en la entrada del pueblo, pero este se veía diferente, todos estaban corriendo de ahí. Me empecé a asustar porque no sabía lo que pasaba. De repente la tele enfocó a Pinkie Pie con esa sonrisa tan macabra de nuevo y todas las demás a su lado, pero en sus rostros se veía una expresión de horror, como si le tuvieran miedo a ella. Pinkie Pie sonría de una forma muy extraña a la televisión, como si me estuviera sonriendo a mí. De la nada ella dijo: espero que disfrutes el espectáculo. Lo decía como si me estuviera hablando a mí. La cámara enfocó a Twilight Sparkle, estaba huyendo y en su rostro se veía la mirada del horror. No sabía de qué huía, pero sea lo que fuera estaba muy cerca de ella. Ella tropezó con una roca y miró hacia atrás. La televisión enfocó a la nada, estaba tan vacío como una caja. La televisión volvió a enfocar a Twilight Sparkle, pero al verla me horroricé. Ella se encontraba colgada de un árbol, del cuello se veía como sangraba por su boca y no tenía ojos. Su piel estaba de un color muy gris. Quería vomitar, pero él no me llegaba. Me di cuenta que detrás de ella había una sombra de ojos rojos, pero no un rojo cualquiera, un rojo brillante. La tele enfocó a Pinkie Pie. Esta estaba llorando en el piso y a su alrededor un montón de ponis muertos, y si no estaban muertos estaban gravemente heridos. Unos no tenían cabeza, otros seguían vivos pero le faltaban extremidades como las piernas, la cola, los ojos, las alas o los cuernos. La siguiente era Rarity. Ella se encontraba en su estudio escondida detrás de sus vestidos, al parecer también se escondía de algo o de alguien.
De la nada volvió a aparecer esa misma sombra, pero esta vez se veía mejor, parecía ser una criatura pero se veía tan borrosa que no la distinguí. La televisión enfocó el estudio pero este estaba vacío, no había nada. Se escuchó un ruido, un grito tan fuerte que me destrozó los oídos, tan fuerte fue que me vi obligada a casi poner el volumen en cero. La televisión volvió a enfocar a Rarity pero esta estaba muerta en el piso, la habían golpeado, le enterraron agujas de coser en los ojos, en la cabeza y en las piernas y junto a ella se encontraba su gata clavada en la pared. Al lado de ella se encontraba esa misma sombra, la cual desplegó una sonrisa tan macabra casi como la de Pinkie Pie. Esto me confundió mucho y me hacía preguntarme una y otra vez dónde estaba Pinkie Pie. Yo cada vez estaba más asustada pero decidí terminar de ver el capítulo. La televisión enfocó a Applejack, la cual estaba escondida en un granero dentro de una pila de manzanas. Se escuchó unas pisadas, alguien se acercaba. La televisión enfocó al lado vacío del granero y se escuchó una motosierra del otro lado. Se escuchó a Applejack gritar. Cuando la televisión enfocó a Applejack, esta estaba cortada en varias partes y esparcida en diferentes lugares del granero. La misma sombra estaba al lado de la ventana que reflejaba la luz de luna y esta hizo que se viera más quién era este personaje. Se notó que era un pony ya que no tenía alas y cuerno, pero aún me seguían preguntando quién es ella. ¿Y dónde estaba Pinkie Pie? La televisión enfocó al cielo y en este se vio a Rainbow Dash volando rápidamente. Se notó que se acercaba a una montaña, se veía como ella lloraba pero no sabía por qué y no pude creer lo que vi. A Rainbow Dash le cortaron la cabeza justo frente a mis ojos, la sangre ensució toda la televisión, su cabeza junto con su cuerpo cayeron al vacío del abismo y la sombra estaba ahí, solo faltaba un poco más para que pudiera ver quién es. Por último la televisión enfocó a Flutters y se vio como estaba tirada en el suelo en la entrada del pueblo, estaba herida y se estaba desangrando. Cuando por fin pude ver quién era esa sombra, era un pony que jamás había visto, era de color negro y su cabello era aún más negro, tenía una sonrisa muy diabólica y tenía los ojos rojos muy brillantes. Al lado de ella se vio a Pinkie Pie llorando, un extraño líquido negro que le escurría de los ojos y de la boca. Se vio como ella aplastó el cráneo de Flutters y muy violentamente hasta matarla. La pony negra y Pinkie Pie se desmayaron y la televisión se volvió negra por un instante hasta que volvió a enfocar el pueblo, pero este estaba vacío y con esqueletos en todas partes. Se veían los cuerpos de cada una de las chicas en el piso y delante de ellas se encontraba Pinkie Pie sonriendo. En eso la televisión se puso negra y salió Pinkie Pie diciendo: no me olvides nunca porque cada vez que veas la serie yo estaré ahí mirándote, mucho cuidado porque no sabes cuándo yo estaré frente a ti. Pinkie Pie sonríe de una forma diabólica y los ojos se pusieron al igual que los de la pony negra, haciéndome pensar que ella era Pinkie Pie y haciendo que no volviera a ver esa infernal serie nunca más. El origen de Pinkie. El origen de Pinkie. Todo el mundo se ha reído con las ocurrencias de Pinkie Pie en la serie de My Little Pony. Se puede decir que ella es el personaje más alegre y divertido, pero tiene un oscuro pasado, pues su historia está llena de dolor y tristeza. Ella no nació en Ponyville como todos creen, ella era de una villa muy alejada de su actual hogar. Ella era hija única de un matrimonio, su madre era una pony llamada Lindy Pie, era muy amorosa y tierna. Cada vez que su hija estaba triste ella le cocinaba cupcakes y le cantaba una linda melodía llamada Smile, que siempre la ponía de ánimos y la hacía reír mucho. Pero su padre, llamado Joe Pie, era un caso completamente diferente. Era un pony amargado y violento con su familia. Él golpeaba y violaba horriblemente a Lindy, cosa que la pequeña Pinkie llegó a presenciar varias veces. Ella lloraba a mares cuando oía a su madre pedir clemencia mientras era golpeada. Sonríe Pinkie, sonríe, se decía a sí misma para dejar de llorar. Joe, basta por favor. Los gritos de su madre eran fuertes, pero los golpes cesaron. Pinkie creyó que su padre se había ido y ella salió de su cuarto para toparse con una horrible escena. Lindy se encontraba tirada en el suelo muerta. Joe la había matado a golpes. Pinkie temerosa se acercó a su madre y se tiró a llorar. El dolor de la pobre era inmenso, su llanto, que inició amargo y doloroso, fue disminuyendo hasta que dejó de existir, al igual que su tristeza, y se convirtió en odio y rencor hacia su padre. Ella lo miró. «A tu cuarto, niña», gritó su padre, pero Pinkie no se movía. «¿No escuchaste?
A tu cuarto. Joe se le acercó a Pinky y lo golpeó fuertemente. Te odio, dijo Pinky para seguir golpeando a su padre con fuerza. Ella retrocedió solo para tomar un cuchillo. No te atreves, dijo Joe y Pinky le clavó el cuchillo a su padre en un costado. Te odio, volvió a decir Pinky pero en tono feliz, y fue cuando empezó a reír como maníaca mientras apuñalaba una y otra vez a su padre. Pasaron varios minutos hasta que se detuvo. Estaba cubierta de sangre, sus blancos dientes tenían manchas rojo intenso y su risa nunca paró. Se dirigió a sacar muchas cosas para cocinar, tenía un tazón, leche y otras cosas. Tomó nuevamente el cuchillo para sacar los órganos de su padre y vaciarlos en el tazón, y con las demás cosas empezó a mezclar todo mientras tarareaba la canción que su madre le cantaba a ella. Al final vació la mezcla en moldes de cupcakes. Sonríe, dijo Pinky y se sentó a esperar a que su postre estuviera listo. Cuando se cocinaron ella probó uno. Sabe delicioso. Nuevamente su risa comenzó a retumbar. Volveré tarde, dijo y salió de su casa y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Gracias a la lluvia la mayoría de la sangre se limpió. Pasaron los días y Pinky no comía nada más que los cupcakes que hizo y bebía agua de estanques que encontraba. Al final llegó a un lugar llamado Ponyville. Ella cansada cayó al suelo. ¿Estás bien?, preguntó una pony blanca con cabello morado. ¿No? Tranquila, te ayudaré, dijo la pony. Applejack, ayúdame, gritó, y una pony amarilla llegó. ¿Qué sucede, Rarity?, preguntó la otra pony. Ayúdame a curarla. Claro, ¿cómo te llamas?, preguntó la pony amarilla. Pinky Pie, contestó Pinky, y esa es el origen de la pony más divertida de la serie y posiblemente esa es la razón de los vídeos de Pinky, pero nadie sabe exactamente el porqué de eso. La locura de Rarity, pesadilla o realidad. Lo he sentido, lo he vivido. No pienso asegurar. Lo que voy a escribir realmente lo vi en un capítulo o simplemente ha sido una pesadilla pasada. Últimamente veo cada capítulo o corto hecho por fans de My Little Pony. Solo sé que recuerdo partes de aquella horrible historia, y lo siento más ya que ha sido sobre mi personaje favorito de My Little Pony, Rarity. Recuerdo que Pinky Pie había hecho una más de sus fiestas y esta vez era por la celebración de cumpleaños de Rarity, la cual había aceptado una fiesta no tan lujosa. Ella misma había decorado todo así que se encontraba tranquila y feliz, pero en mitad de la fiesta algo no pesado sucedió. Cuando llegó la hora de apagar las velas con un soplido, una chispa de estas cayó sobre la vestimenta de Rarity. Ella entró en pánico botando varios platos de la mesa, muchos gritaban que rogara incluyendo amigas. Ella en su desesperación lo hizo. Lástima que los platos se habían roto y ahora tenía unas cuantas heridas en el cuerpo. Los unicornios trataron de apagarla echándole agua, pero para cuando realmente logró apagarse por completo había ocurrido algo un tanto espantoso. Estaba sangrando en variados lugares de su cuerpo de una forma que su piel parecía real junto a tejido vivo. Su piel estaba quemada y se había caído. Varias partes de su cuerpo tenían quemaduras de gravedad. Todos la miraban aterrados y se escuchaba que reían en el fondo, voces no de los ponis. Cuando logró pararse con su magia, acercó un espejo frente a ella, miró un momento quedándose boca abierta y finalmente le dejó caer rompiéndose al contacto con el suelo. Un grito muy agudo siguió la escena en donde mis oídos empezaron a doler. Corrió después de eso por toda la villa al bosque, y se quedó ahí mirando la nada. En su mente no caía la imagen de verse tan horrible, pero reflejada ahí en el río donde se miró un momento se vio la figura de un niño agonizante y deforme, por lo cual Rarity se ocultó en un arbusto y no volvió a salir. Por esa tarde se quedó ahí hasta el anochecer, y llegada al día siguiente todos estaban preparando la villa para un evento, por lo que hablaban al fondo era un baile especial y lleno de glamour. Nadie había visto a Rarity en todo el día. Al caer la tarde se veía a Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Fluttershy y Applejack hablando sobre Rarity ya que no la habían encontrado. Cuando finalmente vieron que por una alfombra roja llegaba caminando, se veía muy mal, tenía exceso de maquillaje y se veía que tras ella dejaba una marca blanca, pintura.
Sus heridas estaban expuestas y pocas con parches, por lo cual a veces salía sangre de ellas, aun con aquella apariencia muy real. Muchos se vieron espantados y antes de esto Rarity dio signos de enloquecer al escuchar malos comentarios. Se enfureció y luego comenzó a reír frenéticamente, casi sin fuerzas comenzó a arrastrarse por la alfombra mientras la sangre salía más frecuentemente ante su esfuerzo, mezclada con la pintura que traía encima, mientras en voz baja repetía unas frases y palabras y el capítulo distorsionado daba unas frecuencias de fondo agudas y graves, y en lo mínimo mi cabeza empezaba a doler como si clavaran agujas de golpe atravesándome. Luego de un plano donde se veía se acercaba a la pantalla, esta se apagó y yo no recuerdo mucho más. No recuerdo. Aún así tratar de recordar me hace doler mi sien horriblemente. ¿Qué decían las voces con frecuencias extrañas exactamente? ¿Por qué si fue una pesadilla recuerdo y me duele la cabeza? Quizás no suena tan terrible. Pero, no es lo mismo solo escribir que vivirlo. MLP Episodio perdido alternativo. Este episodio de la famosa serie My Little Pony, La magia de la amistad, hecho por Lauren Faust, nunca se emitió en vivo. Dicen que es la versión alternativa de lo que hubiera pasado si Twilight Sparkle nunca hubiera recuperado su esperanza para salvar a Ponyville de las manos de Discord. Este episodio es muy oscuro para que lo vea un niño. Cuando Twilight había perdido la esperanza, intentó pensar más y dijo esto: amigas, jaja. ¿Quién necesita una amiga, Si yo no puedo tener amigos, entonces nadie los tendrá. Twilight había perdido la cordura, estuvo pensando más y estaba leyendo un libro no de magia, un libro de las formas más lentas y dolorosas de matar a un pony. Entonces pensó: no se preocupen, ustedes serán mis amigas para siempre, riendo de forma psicópata. Un día decidió invitarlas a su casa, claro que cada una había perdido la esencia de su personalidad y pues eran lo contrario. Hola Fluttershy, Rarity, Pinkie Pie, Applejack y Rainbow Dash pasen. Jajaja, ¿y para qué esa bienvenida, dijo Fluttershy mientras se comía algunos cupcakes de forma indecente. No te preocupes, ya lo verás, pasa. En ese momento Twilight lleva a Fluttershy a un lugar oscuro. Fluttershy empieza a reírse como una malvada mientras que Twilight en la oscuridad le va poniendo unas cadenas para no moverse. Jajajajaja. Las luces se prenden, y ella se da cuenta de que está encadenada. ¿Qué es esto, Twilight? Ah, no te preocupes, es mi forma de devolverte el favor de haber sido un genial amiga. Ve que en una mesa hay un montón de cosas de cirugía e instrumentos de tortura, Twilight, por favor no me hagas daño. En ese momento, algo raro pasa y Fluttershy vuelve a ser la misma de antes. Fluttershy. Twilight, por favor, por lo que más quieras, suéltame. Está bien, pero Twilight lo pensó 2 veces y decidió seguir con sus locuras. Sin embargo, no te soltaré. ¿Qué? Dice Fluttershy llorando. Porque quiero tener a mis mejores amigas para siempre. Empieza a usar su cuerno para hacer telequinesis, y usa todo tipo de torturas lentas y dolorosas. Twilight, por favor, no. Llora. ¿Qué? Ya no eres mi mejor amiga. No. Mala respuesta. Empieza a cortar partes pequeñas con un bisturí, después va sintiendo más placer. ¿Te gusta? No. Suéltame ya. Es una pena. Usa una sierra eléctrica y la despedaza de a poco. Después, Fluttershy va poco a poco perdiendo su vida. Twilight sigue torturando a las demás. Se cansó un poco y dijo: ah, supongo que debería parar este hermoso juego de la amistad. Ahí ve que Discord va caminando y le dice: Twilight, nunca te he visto tan colorida. ¿Qué pasó? No lo sé, supongo que me entregué a la locura, diciéndolo con una sonrisa maliciosa. Qué bueno, ¿quieres conquistar Equestria conmigo? Twilight lo pensó, pero después de haber matado a sus amigas, también sintió algo de odio hacia Discord y quiso vengarse. Como quieras, pero antes déjame llevarte a un lugar. Bien. Twilight lo lleva a un lugar donde no hay gente, cuando es de noche, y abre un lugar que resulta ser su laboratorio en el cual estuvo experimentando su masacre.
Twilight, ¿por qué me tapas los ojos? Es una sorpresa Discord, eres mi mejor amigo. ¿En serio? Sí. Ahí Twilight le pone cloroformo y Discord se pone a dormir. Cuando despierta se da cuenta de muchas cosas raras, como que por ejemplo le han quitado los cuernos. ¿Qué? ¿Qué haces? Los amigos son para siempre y yo quiero tenerte a mi lado. Discord lo empieza a girar en una rueda al estilo medieval y de a poco lo va despedazando con un cuchillo de carnicero. Qué hermosa es esta magia, ¿verdad? Déjame Twilight, por favor. ¿No estás disfrutando esto Discord? Qué pena. Lo termina partiendo en dos. En ese momento del episodio, en la pantalla salta sangre, pero no es una sangre normal, es como si pareciera que de verdad lo hizo. Después de todo eso, Twilight va a ver a la princesa Celestia y hace lo mismo con ella y todos. Después de salir de su palacio en su hija escribió con sangre: aprendí que los verdaderos amigos son para siempre. En ese momento aparecen todos los cuerpos maltratados de los ponis. Twilight solo sonríe fijamente a la pantalla. El siguiente en ser mi amigo serás tú. En ese momento la pantalla de la tele se distorsiona. Y supuestamente dicen que los que han encontrado este episodio muy pocos sobrevivieron a la depresión y control mental que esto tiene sobre ti. Fin. My Little Pony, Party of One. Hola a todo el mundo. Les voy a contar de un video que encontré en una página de mala muerte. No estoy muy seguro de si alguien ya les contó esto, pero aún así quisiera hacerlo. Es sobre un capítulo de una serie que tiene bastantes fanáticos, por no decir muchos. Esa serie es My Little Pony, Friendship is Magic. Todos han escuchado alguna vez el creepypasta de alguna serie, juego, etc. Y como me gusta el tema, anduve buscando alguna historia que no hubiera leído o escuchado ya en Taringa o YouTube, y revolviendo por páginas de todo tipo encontré un capítulo de la serie My Little Pony que fue censurado. El título del capítulo era Party of One. Al buscar en el internet me enteré que era un capítulo de la primera temporada y que ya había sido difundido. Entonces, ¿cuál era el problema? Si mucha gente pone el episodio en distintas páginas, para que otras personas lo vean libremente, inclusive con distintos nombres, como por ejemplo MLP0125 o también MLP25. Party of One, la página disponía de un video de este supuesto episodio censurado, y bueno, me ganó la curiosidad y traté de bajarlo, pero como estaba bastante protegido, no pude bajarlo con ningún programa que tenía a disposición. Lo que vi, de verdad no era lo que imaginaba, y al no poder obtenerlo, solo me quedó memorizar el capítulo para contarlo aquí. El episodio tenía bastante más duración que uno corriente. Empezaba como uno normal, pero omitiendo el opening de la serie y con menos brillo en el dibujo, como si fuera un poco más antiguo. Durante un momento pensé que se trataba de un capítulo normal, que solo tenía errores menores y que estaba perdiendo el tiempo, pero los cambios empezaron después de la fiesta de la mascota de Pinkie Pie. Pinkie Pie fue a invitar a las otras 5 personajes a otra fiesta al día siguiente. Todas rechazaron la invitación de manera agresiva, poniendo las mismas excusas que en el capítulo que se difundió, y lo sé porque también lo vi para comparar. Al ver que nadie vendría, decide hacer la fiesta sola, invitando a sus verdaderos amigos, sus invitados imaginarios que se ven en el episodio difundido. A partir de este punto el audio tiene fallas, no muy grandes pero sí notorias. Las voces se escuchaban como si hubieran mezclado y modulado voces de otros capítulos. Pinkie Pie, al ver su supuesta fiesta, rompe a llorar en un rincón de la habitación diciendo que esto era lo peor que le pudiera haber pasado, que no entendía el porqué de que sus amigas se comportaran de esa manera. Para luego recuperarse de manera sorpresiva, se notaba que ya había perdido la cabeza por la expresión de su rostro. La fiesta continúa de la misma manera, ella sola, interactuando con sus imaginarios invitados, y con un peinado liso y una tonalidad de piel más grisácea. Luego Pinkie deja de hacer las voces de sus invitados y se acerca a ellos como si le susurraran algo. Después de algunas pausas raras, ella respondía: ¿están seguros? ¿Creen que debería hacerlo? Si me lo dicen así, suena divertido. Y colocando una sonrisa demencial, termina diciendo:
Sí, sí, esa sí es una fiesta, será divertida, y lo mejor es que todas vendrán y podrán quedarse. Al día siguiente después de la fiesta, Pinkie se encuentra con sus amigas, y la conversación fue la siguiente. Rarity, oye interesante look, ¿a qué se debe? Pinkie, oh. Nada en especial. Twilight, escucha Pinkie, sentimos lo de ayer, pero estábamos cansadas de tanta fiesta. Pinkie, no hay problema por eso, lo entiendo. Las demás se empiezan a retirar no muy convencidas y un poco confundidas por la respuesta. Pinkie, Applejack, ¿puedo hablar contigo un momento? Esta se acerca y continúa. Pinkie, mira, sé que estás ocupada, pero, ¿vendrías a mi casa un momento? Applejack, sintiéndose culpable por la reacción que tuvo el día anterior con ella, acepta. Applejack, pero, ¿y las demás? Pinkie, por ellas no te preocupes, solo será un momento. A la mañana siguiente las 4 personajes restantes van de visita a la granja de Applejack. Aquí se empiezan a ver cortes de vídeo, retrasos en el audio, pero aún así nada de importancia. Estas al llegar, ven a la familia de Applejack preguntando si la habían visto pues no estaba por ningún lado y era raro no verla cosechando. Al enterarse deciden buscarla por separado, sin ningún resultado. Al reencontrarse se vuelven a ver con Pinkie. Rainbow. Oye Pinkie, ¿viste a Applejack? Pinkie, no la veo desde ayer, le pedí que viniera a mi casa, pero jamás llegó. Fluttershy, esto es malo, ¿y si algo le pasó? Twilight de manera histérica le dice. Twilight, no debes pensar en eso, tenemos que seguir buscándola. Todas deciden separarse de nuevo, pero en ese momento. Pinkie, Rainbow Dash, ¿tienes un minuto? Rainbow, ¿qué sucede? Pinkie, sé que no es el mejor momento pero, ¿podrías acompañarme? Rainbow, pero... ¿y Applejack? Pinkie medio conteniendo la risa, se le acerca y le dice. Pinkie, es una broma que armamos juntas, y ella me dijo que sería divertido que tú también participaras, pero no se lo digas a las demás. Rainbow Dash, la miró medio confundida, pero luego de pensarlo un instante, accede. Rainbow, ok, Pinkie, ¿qué vamos a hacer? Pinkie, como te decía, solo ven a casa conmigo, y allí te explicaré mejor. Las dos se fueron juntas a la casa de Pinkie. El día vuelve a transcurrir, mientras más transcurre el vídeo, más fallas aparecen. Esta vez era un error en los colores, pero como todos los demás fue temporal. Las ponis restantes se reúnen para seguir buscando a su amiga perdida. De camino a la casa de Rainbow Dash, ven a otro personaje que no conozco, era una Pegaso pequeña de color naranja con el pelo lila, no tenía marca, preocupada por Rainbow pues habían quedado en verse ese día y había desaparecido. Al enterarse que esta también desapareció, el pánico se les veía en las caras, ahora eran dos las desaparecidas. Twilight, no sé qué está pasando, pero debe haber una explicación lógica. Iré con la princesa Celestia, para ver si nos ayuda con algunos guardias. Hasta eso, pregunten todo lo que puedan. Fluttershy, lo siento pero esta vez debo volver a mi casa, tengo un animalito enfermo y tengo que ir a cuidarlo. Diciendo esto se fue. Rarity se fue por su lado para seguir preguntando sobre sus amigas perdidas, y se encontró con Pinkie, pero esta se veía bastante mal, tenía expresión de no haber dormido bien y el azul de sus pupilas era más oscuro. Rarity, oh, querida. ¿Qué te pasó? Pinkie, anduve buscando a Applejack, pero nada. Rarity, ya veo, pero ahora también desapareció Rainbow Dash. Pinkie, ¿qué? No, ella no desapareció, estuvo en mi casa diciendo que tenía una pista sobre Applejack, y me dio una nota. Se la veía buscando algo, pero luego con expresión de disgusto dice. Pinkie, oh no, olvide la nota en casa. Rarity, no te preocupes, voy contigo hasta allá y así también sigo preguntando si alguien sabe algo más sobre Applejack. Pinkie, muy bien, vamos.
En el momento siguiente a eso, apareció una falla de video sería, pues se salta al momento en que se ve a un grupo de animales, corriendo por toda Ponyville. En ese momento aparece Twilight Sparkle con cara de sorpresa. Twilight, primero desaparece Rarity, ¿y ahora esto? ¿Qué está pasando? Al ir a investigar observa la casa de Fluttershy, abandonada y sin vida alguna. Todos los animales habían huido, eso significaba que Fluttershy sufrió el mismo destino que las demás desaparecidas. Al ver esto Twilight no entendía cómo era posible que todas sus amigas estuvieran desapareciendo, incluso bajo las narices de los guardias que la princesa había enviado a ayudar. Al recordar esto, su cara cambió de confusa terror. Twilight, oh no, Pinkie. Diciendo esto salió corriendo. Mientras ella corría, los bocetos de los alrededores bajaban de calidad, se llegaron a ver algunas casas mal dibujadas, colores muy oscuros y algunas incluso sin color alguno. Todo se corrigió en el momento que Twilight había llegado a una especie de plaza, donde vio a Pinkie llorando. Su llanto parecía ahogado, como si no quisiera llorar. Twilight se le acercó con cuidado y preguntó: Twilight, Pinkie, ¿estás bien? Está gritando, le dice. Pinkie, no estoy bien, mis amigas no están y tengo miedo de ser la siguiente. En ese momento se veía la expresión de Pinkie, era lúgubre, y sus ojos eran más oscuros que antes. Twilight, lo sé, pero no debes preocuparte, todo se arreglará, ya lo verás. Pinkie parando un poco el llanto, y mostrando una sonrisa más loca todavía. Pinkie, tienes razón, todo se arreglará, y ¿sabes qué? Te invito a mi casa, a una pequeña fiesta, algo simple, para no molestar a la gente que está preocupada ayudando a buscar a nuestras amigas, y así también nos levantamos un poco el ánimo, y bien. ¿Qué dices? Twilight se lo pensó, pues para ser Pinkie, una fiesta sencilla y tranquila era tentador, y muy poco común en ella. Aceptó pensando que la oferta era solo porque estaba afectada por todo lo que estaba pasando. Las siguientes escenas fueron la caminata hasta la casa de Pinkie. Twilight seguía pensando cómo todo esto era posible, le buscaba la explicación por todos lados. Era de noche al llegar, todo parecía normal y tranquilo. Pinkie, al parecer estamos solas, es una pena, ¿quieres algo de beber? Twilight, oh. Sí, claro. Pinkie, ponche. ¿Té? Twilight, no, cualquier cosa está bien. Al momento, las fallas del video eran mayores, pero aún se podía ver y escuchar. Pinkie traía lo que parecía ser ponche. Al beberlo, Twilight empezó a alucinar. Se veían toda clase de imágenes, rostros que se deformaban en el movimiento, algunos recuerdos medio graciosos pero mal dibujados, lo que parecía ser el recorrido por algunas calles oscuras y luego oscuridad absoluta. Al abrir los ojos, Twilight se encontraba visiblemente mareada, en un cuarto con muy poca iluminación. Twilight, Pinkie, creo que la bebida me cayó mal. Pinkie, oh, no te cayó mal, solo que fue un poco fuerte para ti, porque a Applejack tuve que darle de beber varias veces, para que cayera. Twilight reaccionó de golpe, estaba sujeta al suelo con unos grilletes cortos fijos al suelo, y en la oscuridad se veía la sonrisa de Pinkie con toda claridad. Twilight, ¿dónde estoy? ¿Y por qué dices eso? ¿Qué sabes sobre Applejack? Pinkie, oh. Eso es fácil, ella está aquí con nosotras, todas lo están. Twilight, ¿y de qué hablas? Pinkie, perdón, lo olvidaba, no puse la iluminación suficiente. Al iluminarse el cuarto, se vio todo, era un cuarto de color violeta oscuro, lleno de cuerpos de otros ponis, incluidos algunos guardias. Se veía a Pinkie acercarse a Twilight. Pinkie, ¿y qué te parece mi fiesta? ¿No es genial? Oh. Espera, mira, aquí está Applejack, saluda a Applejack.
Lo decía mientras señalaba al cuerpo de Applejack. Estaba colgada de la parte más alta de una de las paredes por medio de lo que parecía un grillete bastante ancho. Su cuello estaba comprimido a más no poder, le faltaba la mitad inferior de su cuerpo, y por los rasguños de la piel que le colgaba, esa parte faltante fue retirada a la fuerza y sin cirugía alguna. Tenía las costillas fuera de su cuerpo, varios órganos casi tocando el suelo, se le había extirpado la lengua de la manera más cruel posible, pues tenía la mandíbula desencajada, los ojos eran vidriosos, y la mueca de lo que quedaba de su cara mostraba un enorme sufrimiento. Pinky, y mira, también está aquí Rainbow Dash, compitiendo por un trofeo. Señalando luego a la pared, se veía a Rainbow Dash, la piel estaba estirada tanto como se podía, y tenía clavos puestos para que la piel se mantuviera así. Su cabellera multicolor estaba de un rojo oscuro, esto porque se le habían arrancado las alas mientras estaba viva. La sangre de ese suceso terminó salpicando en las paredes hasta su cabeza y terminando finalmente en el suelo alrededor de ella. Sus alas fueron colocadas delante de ella a una distancia muy corta, como si se le diera la oportunidad de tratar de alcanzarlas. Se le veía en la expresión que había perdido las esperanzas a salir de allí. Estaba abierta desde el pecho hasta el suelo, lo cual facilitaba el trabajo de los clavos que la sostenían, pues la mayoría estaban ya oxidados. Pinky, después de que ya no quiso seguir con la fiesta, tuve que hacerla más abierta de lo que era, pues muchos de los clavos se estaban saliendo de su lugar y así ya no era divertido. Twilight, con lágrimas en los ojos por todo lo que estaba viendo. Twilight, espera ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Qué les hiciste? Pinky, bueno, y déjame ver, y Rarity está por allí. Señalando a un cuerpo en el fondo del salón, Rarity estaba sostenida por alambres provenientes del techo en una pieza móvil para maniquíes y otros desde el suelo colocados en sus patas traseras. Estaba de espaldas a sus espectadoras, era la viva imagen de una marioneta. Algunos alambres del techo estaban sueltos con trozos de piel o de carne colgando de estos. El cuerpo de Rarity estaba muy malogrado, se podía ver la carne expuesta y en algunos puntos, los huesos. Una brisa leve proveniente de algún lugar hacía que el cuerpo colgado se moviera levemente, dándole un aspecto más tétrico a la imagen. Frente a ella tenía 3 grandes espejos donde se podía ver la parte frontal en el reflejo. Su rostro mostraba un dolor indescriptible. Era obvio que estaba viva cuando se la colocó allí, y con los espejos el panorama era peor. La sangre era su maquillaje ahora, y al fijarse bien, le faltaba el cuerno y su cabello. Pinky, alégrate por ella, así está mejor, es más participativa. Debiste escuchar cómo gritaba de alegría al ponerla allí. Los espejos los saqué de su casa, se los puse para que no se perdiera nada del juego, y mira que aún estando así, sigue confeccionando ropa. Mira esta linda prenda que hicimos juntas. El cabello de Rarity estaba alrededor de la cintura de Pinky, y el cuerno era la hebilla que lo sostenía. Twilight, y Fluttershy. La expresión de Pinky cambió de sonriente a seria, soltando algunas lágrimas. Pinky, Fluttershy. Bueno, a ella no le pude hacer mucho, sentí pena por ella, era más delicada. Cuando despertó, rompió a llorar, a suplicar que la dejara, pero no podía hacer eso, ¿verdad? Decidí hacer algo diferente con ella. Murió lentamente, eso sí, y me encargué de que no volviera a llorar otra vez. La vez está allí sentada. Señalando una parte de la habitación, se podía ver el cuerpo de Fluttershy, embalsamado, pero sentada, sosteniendo a lo que parecía ser una taza con su respectivo plato. Desde los ojos hacia arriba los tenía tapados con algo parecido a vendas, pero de color negro, y en la cara tenía una amplia sonrisa, claramente hecha a la fuerza, y las mejillas tenía rastros de sangre. Parece que había llorado una última vez, pero desde lejos se notaba que era el único cuerpo que estaba en buen estado y con pocos signos de violencia. Pinky, y mira lo que me dio. Corriendo hasta una especie de baúl, sacó una bufanda de bisón, hecha con la cabellera de Fluttershy. Pinky, ¿no es hermosa? Twilight, completamente aterrorizada, trataba de soltarse como podía, solo lograba lastimarse. Se veían las heridas hechas con los grilletes. Llena de terror, lloraba y gritaba pidiendo ayuda.
Pinkie, deberías dejar de gritar, nadie que no esté invitado va a aparecer, es una fiesta privada por si no lo notaste. Twilight, ¿por qué? Pinkie, ¿por qué haces esto? Pinkie, bueno, yo solo quería pasar tiempo y divertirme con mis amigas, pero ustedes se negaron, me rechazaron de una manera muy grosera, no me gustó que rechazaran la invitación, por lo que las volví a invitar y mira, ahora estamos todas juntas, y así nos vamos a quedar. Twilight seguía intentando soltarse, pero al levantar la vista tenía a Pinkie frente a su rostro. Pinkie, oye, ¿sabes qué? Me gustan tus ojos. Son muy bonitos. Sacó de la nada algo puntiagudo, y antes de ver cómo se lo enterraba en las órbitas, todo quedó en negro. Pensé que el video se había acabado pues fue una pausa bastante larga, pero poco a poco volví a la imagen de la habitación, pero esta vez estaba otro personaje en la silla. Al aclararse todo, la que estaba en la silla era la princesa Celestia junto con una cuerda sosteniéndole las alas. Pinkie Pie tenía todo lo anterior, pero ahora tenía además un par de aretes hechos con los ojos de Twilight. Se acercó a ella y le dijo: Pinkie, y así es como todo pasó, como verá, princesa, muchos ponis vinieron también a mi fiesta, y me habría parecido injusto no haber compartido la celebración con nadie más que mis amigas. Al verse el cuarto tenía más cuerpos allí, con más poses y características cada vez más aberrantes, muchos ya eran de personajes que yo ni siquiera conozco. Celestia, ¿y Twilight, qué hiciste con ella? Pinkie, sobre eso no debe preocuparse, ella está con nosotras. Se veía a Twilight de espaldas a un librero, con un pequeño grupo de libros debajo de ella, como era obvio le faltaban los ojos y ahora solo eran dos orificios negros, le faltaban las patas y el cuerpo lo tenía lleno de cortes en forma de garabatos. Celestia miró la silla y con horror se dio cuenta que las patas de Twilight eran las de la silla en la que estaba sentada. Pinkie, ella solo quería ayudar y no supe qué podía hacer con ella, y ya que no podía ver, le escribí en su cuerpo todo lo que debía decir a los demás invitados que vinieran luego, pero basta de charla, que siga fiesta, una fiesta que durará para siempre. Amordazando a Celestia, la colocaba al borde de lo que parecía un foso con forma cónica. Las paredes estaban llenas de objetos afilados y punzocortantes, como botellas rotas, cuchillos, etc. En el fondo de este foso cónico, se veía un bulto pero no puede distinguir qué era. Hasta más adelante, Celestia usó magia para intentar liberarse, tratando de traer otro cuchillo que estaba a espaldas de Pinkie Pie. Al lanzarlo hasta donde ella estaba, para alejar a Pinkie Pie y tener más oportunidad, a manera de distracción, Pinkie lo cogió en el aire al verlo pasar, le cortó el cuerno a Celestia y con fuerza lo colocó en su estómago. Entre sus gritos, lo último que escuchó Celestia fue: Pinkie, eso ha sido muy descortés, pero no importa, no puedo enojarme con mis invitados, estamos aquí para divertirnos, así que sigamos jugando. Y la empujó al vacío. En medio la caída, Celestia recibía cortadas por todos lados, algunas más profundas que otras. Al llegar al bulto al fin supe que era una especie de red con huecos anchos hecha con alambre de púas, la cual era retraída hasta el centro del cono. Al caer encima, la red saltó y cogió a Celestia. Esta, sin saber qué hacer, trataba de escapar como sea. En ese momento salieron los créditos, pero sin música y con las imágenes de cómo Celestia era desgarrada en esa máquina mientras intentaba escalar hasta arriba. Las letras salían, pero no se distinguía ningún nombre, y la imagen volvía a fallar de manera más continua. Al final de todo se ve a Pinkie mirando de frente a la cámara, y empezando a hablar con el supuesto público que hubiera estado viendo el video. Sus ojos eran negros y sus pupilas de un rojo intenso. Una mirada seria al principio, pero luego de mirar durante unos instantes, se puso a sonreír. La sonrisa era maníaca y digna del peor asesino serial, y antes de acabar a todo ella dijo: Pinkie, ahora debo contarles algo. Si has escuchado esta historia, la historia de la fiesta más divertida que hice, es porque estás invitado a ella. Y apoyándose frente a la cámara dijo: Pinkie, ven, ahora vamos a jugar juntos.
Después de ver el video me quedó bastante claro por qué lo censuraron. Habría perturbado a casi cualquiera que lo hubiera visto, en especial el público infantil. La página decía que Hasbro retiró el capítulo tal y como estaba, se le dejó el nombre para dificultar su búsqueda en la internet, reemplazaron el capítulo por otro. Decían también que la gente que formó parte de la creación del episodio, fueron enviados a una institución mental. Al terminar de ver el video decidí descargarlo para contarlo tal cual era. No pude, volví a intentar descargar el video, pero nada servía, ni el downloader, el ATV Catcher, nada. Sorpresivamente me encuentro con dibujos de Pinkie Pie con el pelo liso y la misma mirada del final del episodio. Allí supe que los fans la llaman Pinkamena o por su nombre completo Pinkamena Diane Pie. Debo suponer que alguien más también vio el video pero solo decidió dibujar a Pinkamena. Además de eso, se dice que en la internet hay un blog de notas con la dirección de este terrorífico video, pues ese blog de notas es para que el que quiera lo busque y si encuentra el video, lo intente bajar y ver si así se puede demostrar esta historia. Fluttershy Slujabee. My Little Pony. ¿Qué se puede decir al respecto? Es amable, divertido y colorido. Pero no es este personaje en el show que me ha marcado de por vida. Era viernes por la noche, ya las clases habían terminado para las vacaciones de verano, y mis padres estaban en su segunda luna de miel, así que estaba solo en casa durante la semana. Eran las 23:30 y acababa de ver Hora de Aventura cuando mi poder se fue por poco tiempo, más o menos unos 30 minutos. Me senté y jugué en mi 3DS hasta que el poder venía de nuevo. Yo estaba un poco enojado porque me había perdido el nuevo episodio de Annoying Orange, pero sabía que lo iban a retransmitir, así que fui a verlo, cuando en vez de salir Annoying Orange se transmitió otro programa. Era My Little Pony, la magia de la amistad. Revisé la descripción para ver de qué trataba el episodio. La descripción decía que el episodio trataba cuando Apple Bloom, Scott Allo y Sweet Evil pasaron la noche con Fluttershy, pero algo no estaba bien. Decía que se había transmitido a las 20 cuando de repente se fue la luz. Lo raro era que el televisor aún estaba encendido, pero igual vi el episodio. La grabación comenzó con una frase comercial que decía vete, pero lo ignoré, continué observando el episodio. El programa funcionó con normalidad, hasta que la parte donde Fluttershy se ofreció a ver las potrancas de Rarity. Me di cuenta de que Apple Bloom estaba murmurando algo. Volví a ver lo que estaba diciendo y escuché. No, por favor. Oh Celestia. No. Pensé que era parte del episodio, así que simplemente continué viendo el episodio. Al ver que todo estaba normal y bien hasta que una vez oí otro murmullo, esta vez fue de Rarity. Ella ya se iba cuando le oí decir. Sí. Finalmente me deshice de ella para siempre. Estaba empezando a preguntarme si yo estaba aún viendo un episodio de My Little Pony, así que revisé la descripción una vez más, pero esta vez decía Fluttershy Slujabee y yo Uretolate. Mi cara se puso pálida y sentí un escalofrío pasar por mi espina dorsal. Traté de detener el episodio, pero no pude. Desenchufé la televisión, pero sorprendentemente estaba encendida. Me senté de nuevo para ver las potrancas yéndose para la cama cuando Fluttershy dijo. ¿Y si les canto una canción de cuna? Las potrancas dijeron que sí y Fluttershy comenzó a cantar. Y la pantalla mostró un cadáver de una niña con un lazo rojo en su cabello. Era de Apple Bloom como un ser humano, pero tenía la garganta cortada y sus ojos afuera de sus cuencas. No podía mirar, pero la canción que ella cantaba continuaba. Y de repente se escuchó un disparo y después apareció otro cadáver. Era otra niña que se parecía a Scott Allo. Una chica flaca de pelo amarronada con huellas de neumáticos sobre su cuerpo y 6 impactos de bala de pies a cabeza. Casi me da un infarto al verla, pero ella continuó con la canción. It's time to light your flesh, Abby. Y un fuerte grito llenó la habitación. Era Sweet Evil siendo destripado y asesinado por alguien.
Fue entonces cuando la pantalla volvió a la normalidad solo para ver a las tres potrancas en un charco de sangre. Luego, Fluttershy miraba a la pantalla, como si estuviera mirando al espectador, y canta la última parte de su canción. You know, your parents are dead. Entonces, una última imagen apareció. Fueron mis padres. Ellos estaban en una esquina decapitados y sus corazones fueron arrancados con dos palabras escritas en la sangre por debajo de ellos. Adiós hijo. Me puse a llorar cuando Fluttershy dijo en voz demente: no llores. Tú eres el siguiente después de todo. Y entonces ella empezó a reírse hasta que finalizó el episodio y al terminar los créditos me dijo adiós. Y el televisor se apagó por sí solo. Me levanté para irme a dormir. De repente mi amigo me llamó solo para decirme que mis padres fueron asesinados. También me dijo que iba a ser enviado a otra casa en una semana. Luego la llamada colgó y después de eso me fui por las escaleras a mi habitación y me fui a dormir con un gran dolor en mi corazón, ya que mis padres habían muerto cruelmente. Una semana más tarde me enviaron a otra casa y después fui a mi habitación solo para encontrar una cama, un estante y un armario, y dentro del armario encontré una caja con mi nombre en él. Lo abrí y encontré una figura de Fluttershy demente cubierto de sangre, con una nota que decía: nos vemos pronto. Me asusté al ver la nota y a partir de ese momento cada vez que intento dormir escucho esa maldita canción de cuna de Fluttershy una y otra vez hasta quedar profundamente dormido y presiento que ella está a la par mía. My Little Pony. Capítulo perdido. Recuerdo cuando veía My Little Pony, esa estúpida serie, cómo no olvidar ese capítulo. Era un día genialmente hermoso, un sol radiante, mis amigos estaban afuera jugando y algunos en las actividades que correspondían al horario, mientras yo, acá, postrada en esta cama, con una pierna enyesada, lo único que podía hacer era ver la televisión, leer libros o estar en internet. Ese día solo se me dio de ver la televisión todo el día, así que la encendí. Era temprano en la mañana, mucho para ver entretenido no había. Encontré una serie llamada My Little Pony, no la conocía, pero había escuchado a mis amigas hablar de la serie y leí un par de historias sobre estos poníes. Estaba muy aburrida, lo vi e intrigada por saber que le veían de lindo ver a un par de poníes multicolores parlanchines. Lo empecé a ver, pero no se dan una idea de cuánto me arrepiento de haberlo visto. Recuerdo bien que era el capítulo 13 de la primera temporada. Cuando este terminó, la voz de Celestia, aunque tengo que admitir que no se parecía mucho a la voz normal de ella, decía: no se pierdan el nuevo capítulo, hoy a las 12 am por este mismo canal. No sabía cuál era, así que decidí esperar a las 12 para poder verlo. Mientras pensaba en el aburrimiento que podía llegar a tener, películas buenas no hay en la tele a esas horas. Me acordé que una compañera me trajo la tarea que debíamos entregar en unas semanas, así que decidí completarla. Merendé, jugué en la PC, leí, miré una película que mamá había alquilado solo para mí e hice todo lo que pude. Vi el reloj del celular, este marcaba que eran las 12 am, prendí el televisor, me acomodé, apareció la cara de Luna, parecía enferma, triste, agotada por algo y nunca logró mirar a la cámara, se la pasaba mirando el piso y solo balbuceó: espero que este capítulo sea de tu agrado. Yo estaba un poco preocupada, pensaba: ¿no es divertida esta serie? ¿Por qué debería estar así una pony? Empezó el capítulo con la intro normal, pero solo que Twilight estaba triste, Spike también, como lo estaba Luna al principio. Bajaron del globo casi llorando, Ponyville estaba hecho pedazos como la Segunda Guerra Mundial, todas las ponies estaban tristes, cortan el intro y aparece Pinkie Pie, sonreía como siempre, estaba en camino a la casa de Applejack. Pinkie cuando entra ve a Applejack enojada y está golpeando a Apple Bloom. Pinkie se esconde, Applejack sigue la golpeando mientras le dice: estúpida, te odio, me arrepiento de que hayas nacido estúpida, no sirves para nada, te dije que no podías ir a ver a tus amigas, nunca tendrás tu cutie mark. Pinkie se queda espantada, Apple Bloom gritando le ruega: detente, deja de golpearme, por favor, me duele, basta. Yo solo quería apagar la televisión, cambiar de canal, pero el control remoto no funcionaba.
Me acerqué e intenté cambiar el canal con los botones de adelante, cosa que sabemos claramente que no funcionó. Escuchaba aterrada los gritos y llantos de Apple Bloom. No podía más, sentía miedo, pánico, impotencia de no saber qué hacer, tampoco podía hacer mucho con una pierna así, por más que intentase gritar nadie me iba a escuchar, así que decidí desenchufar la televisión y la imagen seguía ahí. Comprendí que no quedaba más que ver el capítulo hasta el final, volví a mi cama arrastrándome, llorando, temblando. En la pantalla apareció Applejack riendo como loca, con una sonrisa de oreja a oreja, esos ojos rojos, nunca me los voy a olvidar. Saca un cuchillo y apuñala a Apple Bloom, Pinkie se queda paralizada, en la imagen se ve como cae sangre por todas partes, Applejack se detiene y ve el cuerpo de Apple Bloom, la risa no paraba y retumbaba en mis oídos, por más que intentara taparlos esa risa no paraba de sonar. Pinkie corre a la casa de Fluttershy, al llegar toca la puerta, pasa un largo rato llorando ahí hasta que por fin le abre una ensangrentada Applejack con la cabeza de Fluttershy como sombrero, riendo e invitándola a pasar. El cuchillo se hizo protagonista en esos momentos. Al final Applejack mira a la cámara, con esa risa sádica, bañada en sangre, repitiendo una y otra vez "Welcome to Ponyville, you're the next". La televisión se apagó, por fin. Abracé mi almohada y solo logré llorar hasta quedarme dormida. Se preguntarán si tuve pesadillas, sí, tuve y de las más horribles. Ella, Applejack con el cuchillo, son los protagonistas de mis tenebrosas pesadillas. Desde ese día nada volvió a ser normal, solo logro escuchar las patas de Applejack corriendo hacia mí con esa risa y el famoso "Welcome to Ponyville, My Little Pony". Infancia de Pinkie Pie. ¿Alguien conoce al personaje alegre de MLP? Si te preguntaras Pinkie Pie, si esa pony se ve que fue feliz de niña pero nadie sabe cómo fue su verdadero pasado. Pinkie era una niña con muchas depresiones ya que vivía con sus abuelos en una granja, en esa granja no había mucha felicidad. Los abuelos de Pinkie adoptaban a los niños de la calle y los hacían trabajar en la granja, si no obedecían el abuelo de Pinkie lo encerraba un mes en el molino de viento sin comida, solo bolsas de trigo vacías. Pinkie siempre estaba triste. Un día sus abuelos se fueron, ella y los otros niños se quedaron encerrados en el granero, nadie decía una palabra pero Pinkie dijo ese día: "No me quedaré callada obedeciendo a mis abuelos ni ustedes tampoco, no me importa que me encierren pero no los seguiré obedeciendo ustedes tampoco, cuando lleguen y nos pidan algo no hay que obedecerlos". Todos los niños aceptaron y cuando llegaron sus abuelos y le pidieron algo a un niño no obedecían. Un día los abuelos de Pinkie, desesperados de que no los obedecieran, le preguntaron a un niño y el niño dijo que fue Pinkie Pie, lo cual los abuelos buscaron a Pinkie y la encerraron en el molino de viento por un año. Al año siguiente Pinkie Pie estaba loca y fingía estar feliz. Cuando creció conoció a las otras ponis. La creadora de MLP vio la historia y la cambió, por eso el capítulo de Fiesta para uno Pinkie se vuelve loca.